En 1937, Lehmann huyó de la Alemania nazi para iniciar una nueva vida en Canadá. Comenzó su carrera profesional en el Hospital de Dementes Incurables Verdun, en la actualidad el Hospital Douglas en las afueras de Montreal. Allí encontré lo que podría describirse como una auténtica casa de locos. Muchas personas apiñadas en un ala muy pequeña. Solo tenían una enfermera para 300 pacientes y el resto del personal eran ayudantes sin ningún tipo de formación. Estaban allí sobre todo por razones de seguridad, para evitar enfrentamientos. Además del hacinamiento y la falta de personal cualificado, no existía ningún tipo de tratamiento efectivo. Incluso hoy en día, muchas de estas personas indefensas no son tratadas y se van hundiendo cada vez más profundamente en su enfermedad. En la década de 1930 y 1940, una de cada 5 familias sufría algún tipo de enfermedad mental. Y las cifras son las mismas en la actualidad en todos los países y culturas del mundo. En la década de 1950, los manicomios estaban a rebosar. En el Hospital Douglas, Lehmann se encontró cara a cara con todas las formas de enfermedad mental. Lehmann podía diagnosticar a los pacientes, pero todavía no podía hacer mucho para tratarlos. En los años 40 se hacían tratamientos de choque. Inyecciones de insulina que provocan un coma y tratamientos de electroshock que provocan convulsiones. El tratamiento de electroshock es el más utilizado y el de mayor éxito para curar enfermedades mentales. El tratamiento provoca violentas reacciones musculares por todo el cuerpo. Nadie sabe cómo ni por qué el electroshock cura las enfermedades mentales, pero desenreda los pensamientos enmarañados. Probamos de todo para provocarles un shock, lo que fuera, barbitúricos, dexidrinas, anfetaminas, todo lo que se pueda imaginar. Baños fríos, baños calientes, el caso era provocar un shock como fuera. No eran tratamientos efectivos. Unos eran peligrosos y los tratamientos electroconvulsivos que sí eran efectivos, por lo general solo duraban unas semanas y después volvían a estar como antes. Las operaciones se pueden realizar bajo anestesia local si el paciente se muestra lo bastante cooperativo. La lobotomía, el tratamiento más radical, implicaba la destrucción de una parte del cerebro que controla las emociones. Hacía que los pacientes más difíciles fueran más fáciles de controlar. Walter Freeman fue el adalid de la lobotomía. Su versión simplificada consistía en golpear el cerebro con una especie de picahielos a través de la cuenca del ojo. Freeman realizó más de 3.000 lobotomías por todo Estados Unidos. Me hicieron 15 tratamientos de electroshock, que no sirvieron de nada. Después me dieron pastillas, que tampoco me ayudaron. Y después me hicieron una lobotomía, una operación del cerebro. Me afeitaron la cabeza. Después fui al quirófano y me anestesiaron. Me hicieron 2 agujeros, aquí, en la parte delantera de la cabeza. Y me enderezaron 2 nervios. En 1951, Verónica Herskovich llegó al Hospital Verdun con 16 años, huérfana y superviviente del Holocausto. Diagnosticada como esquizofrénica, pasó allí los 20 años siguientes. Me habría casado, habría tenido hijos y habría sido una ama de casa feliz. Ese era mi sueño, un sueño que no se hizo realidad. Estaba muy triste. Siempre quise huir de aquí. Y lo hice muchas veces. Algunas veces mandaban a la policía a buscarme. Otras volví por voluntad propia. Lo intenté muchas veces. No era Disneylandia, se lo aseguro. No era Disneylandia.
Pacientes como Verónica fueron abandonados para languidecer en las salas más aisladas. Lo peor era la East House, el ala este, una de las salas para mujeres. Allí había entre 200 y 300 pacientes. Era el grupo más regresivo del hospital. Lo describían como una casa de locos, aunque era peor que eso. El olor era nauseabundo. Se quitaban la ropa, eran agresivas, lo manchaban todo de heces y de todo lo imaginable. Las paredes, los suelos. A mí me mandaban sus heces en una caja envuelta con una cinta roja. Eso era un regalo de aquellas pobres mujeres que me daban una parte de sí mismas. He was an idealistic doctor, hungry for fame, who would champion one of the century's most infamous medical procedures. He wanted to solve the problems of psychiatry, and he wanted to do it fast. The lesson here is not how a man can go off the rails, but is how science can go off the rails. Ellen Ionesco was the first patient to undergo a procedure Dr. Freeman had perfected only weeks before. He called it transorbital lobotomy. In a transorbital lobotomy, Freeman would first have the patient rendered unconscious through the use of the electroconvulsive shock machine. Just before he threw the switch, we all had a laying on of hands and went for a little ride. Usually 3 successive convulsions are necessary, but in old people a single one may be sufficient, while in a sturdy young person 4 or even 6 convulsions may be administered without danger. The patient would then enter unconsciousness for a relatively brief period, but several minutes. Now that the convulsion has subsided, the nurse holds a towel over the nose and mouth of the patient. Freeman would peel back each eyelid, insert his ice pick, and with a hammer, tap through the brain, wiggle it about, sever the frontal lobes, withdraw it. And when the patient came to, he or she would be given dark glasses to hide the black eyes they'd been given. We didn't have a refrigerator, we had an ice box. The first ice picks came right out of our kitchen drawer, and they worked like a charm. Turning now to the operation itself, very little preparation is necessary for transorbital lobotomy. The instrument was put in above the eyeball and in the plane of the nose. You could feel it hit the roof of the orbit, and then with a tap of a hammer you could knock it through. The whole thing would take 3 or 4 minutes. This patient came to the hospital this morning after breakfast, and he will leave tomorrow afternoon. There are reports which he proudly writes down in his diary about fellow professionals fainting as he proceeds in this, or vomiting. Dr. Watts didn't say anything. He simply turned around and walked out. Spurred on by Freeman, the number of lobotomies performed annually soared from 150 in 1945 to over 5,000 in 1949. Despite the known side effects, there seemed to be an endless supply of willing patients. Ultimately, the fate of lobotomy would be settled by a pill. In 1954, a new drug called Thorazine began to sweep through state mental hospitals. Thorazine was initially marketed as a chemical lobotomy. I mean, this was seen as a selling point, that it produced results similar to lobotomy, but without, of course, all the risks of the surgery. Freeman decided to move to Los Altos, California, to resurrect his career. Far from the reproachful Eastern medical establishment, he could try to bring lobotomy to new categories of patients. If housewives found their early 1950s existence too depressing for words, why, Freeman had a solution that would get them through their day happy as little clams. If children were misbehaving, conditions we might now see being called hyperactivity disorder, why, they might need a lobotomy. In all, Freeman lobotomized 19 children under the age of 18, including a 4-year-old. By 1967,
Dr. Freeman had personally performed more than 2,900 lobotomies. In February, at Herrick Memorial Hospital in Berkeley, he performed his last when a patient died of a brain hemorrhage. Freeman was stripped of his hospital privileges and soon retired from his medical practice.